gusto que me da su nominación a este puesto. Y me da mucho gusto porque no es un área común a las mujeres, no es la Secretaría de Educación, no son tareas que prolongan el papel que se acostumbra para las mujeres, educación, Sedesol, salud. Es un área altamente técnica, altamente profesional, y ser la primera es algo que va a abrir camino a otras mujeres. En la reciente entrega al premio de los premios Globo, Oprah Winfrey recordó cómo cuando ella era muy chica y vio por primera vez que un actor negro recibía el Oscar, eso la cambió, la impactó muchísimo y decidió hacer algo más con su vida. En ese sentido estoy segura que muchas estudiantes jóvenes de economía, de contaduría, de finanzas, van a seguir su ejemplo, en el sentido de aspirar a llegar a ser gobernadora del Banco de México como Janet Yellen, aspirar a ser secretarias de Hacienda, aspirar a incursionar en todos los campos en donde las mujeres podemos aportar un punto de vista diferente, contrastante. No quiero reiterar el tema de género, porque en su caso claramente hay una combinación virtuosa entre un ejercicio profesional talentoso, riguroso, sistemático y la novedad de ser mujer. Pero es muy claro desde mi punto de vista que otras mujeres con mucho talento y mucha experiencia también han sido dejadas de lado, como pudiera demostrar el caso de que los 8 funcionarios de Hacienda que serán ratificados enseguida son hombres todos. En ese sentido es muy importante romper inercias y yo me congratulo de su llegada al Banco de México y me congratulo también de su labor para que haya una mayor inclusión de las mujeres. Quisiera en ese sentido preguntarle que nos diera una visión panorámica de cómo observa usted los principales retos para la economía internacional y los retos que en ese sentido enfrenta México. A partir de la crisis de 2008-2009, los bancos centrales, no solamente los europeos, también en el caso de México, jugaron un papel muy importante para evitar que la crisis financiera se convirtiera y repitiera el patrón de la depresión de los 30. Quisiera preguntarle si usted ve nuevos retos a los bancos centrales y en especial al Banco de México. Quisiera en este sentido reiterar la pregunta de la diputada Ceja, en el sentido de si sería benéfico ampliar el mandato del Banco Central. Recuerdo a Janet Yellen revisando si aumentará o no aumentará la tasa de interés basada en el informe sobre los empleos creados. También quisiera preguntarle si usted considera que el Banco de México puede innovar en mecanismos de inclusión financiera que permitieran una mayor bancarización de la población mexicana y una lucha contra la inflación que no solamente utilice el aumento en las tasas de interés. Finalmente, sus 3 economistas favoritos, ¿cuáles serían? Gracias. Sigue el senador Víctor Hermosillo del Partido de Acción Nacional. Bienvenida aquí a la tercera comisión aquí en el Senado. Pues la mayoría de las preguntas se han mezclado, ¿no? Sí, la felicito por ser mujer. Qué bueno que las mexicanas estemos mostrando, como en otros lados del mundo, que tienen la capacidad para estos puestos. En Estados Unidos ya hubo una tesorera, como usted fue, y fue de origen mexicano. Y la Reserva Federal de Estados Unidos también ha estado en manos de una mujer. O sea, que indica que tienen talento, y la felicito. Usted llega a este puesto en un momento difícil, porque hay muchas variantes.
actualmente, ¿no? Primero, la relación que tenemos con Estados Unidos tan problemática, su baja que hizo de impuestos sobre la renta a las empresas. Por otro lado, su situación de peligro al Tratado de Libre Comercio, que de una manera u otra esperemos que no nos afecte y que se vaya más enfrente la decisión. Y tercera, pues la situación que eso afecta a nuestro país. Por ejemplo, el principal reto del Banco Central es la inflación, y la inflación anda alta. Y trabajar con inflación, los que estamos en el lado privado, es terrible, ¿eh? Yo todavía me acuerdo de las pesadillas cuando llegó la inflación a nuestro país a más del 100%. Mucha gente ni siquiera se ha enterado que eso sucedió. Pero usted póngase en los supermercados y en los negocios a estar cotizando y cambiando los precios todos los días. Aparte de que suben los precios, necesita un contingente enorme de gente para poder hacerlo. Los contratos se hacen una cosa terrible, ¿verdad? Por las escalatorias, ¿no? Entonces, para mí hay que controlar la inflación porque eso es lo más difícil, ¿no? Pero la inflación no nomás la tiene que hacer el Banco de México, pero tiene que ver con varios factores como la tasa de interés, que por un lado la tasa de interés si sube, pues pues desanima inversiones, porque la mayoría de las inversiones se dan también con crédito, ¿no? Y tercero, pues el tipo de cambio. Yo soy fronterizo y los que vivimos en la frontera es terrible. La última estas devaluaciones que ha habido en este sexenio han afectado mucho a la frontera, porque estamos dolarizados. Entonces, yo creo que debe ser su papel, por un lado, con los otros 5 miembros de la mesa directiva, pues ver la manera de que estos factores se puedan coordinar y podamos tener en este ambiente tan difícil, no nada más interno, sino por las situaciones externas de Estados Unidos, salir avantes. Yo le haría la misma pregunta que le hizo también el diputado. Digo, estamos en realidad haciendo una redundancia, ¿no? ¿Qué piensa usted hacer para esta situación? Sabiendo que es un miembro de la Junta, ¿qué le sugerirá a la Junta? Gracias. Muchas gracias, senador Hermosillo. Cedo la palabra al senador Daniel Ávila, también del Partido de Acción Nacional. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación. Con su permiso, presidente de la tercera comisión, diputado Celestino, del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Pues antes que nada, darle la bienvenida de manera muy respetuosa a la ciudadana Irene Espinosa Cantellano, que está propuesta para subgobernadora del Banco de México hasta el 31 de diciembre de 2024. Y esto pues debido a la vacante que hay en la Junta de Gobierno del Banco de México, del Banco Central, a raíz del nombramiento del ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo como gobernador del Banco de México. He escuchado con mucha atención su trayectoria, su currículum, en diferentes puestos del Estado mexicano, igual como catedrática del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros puestos que ha ocupado en su trayectoria laboral. Yo sí quisiera poner un poco de énfasis en que al final de su currículum, fechado el 16 de enero de 2018, usted firma bajo protesta de decir verdad
el manifiesto de no tener ningún impedimento alguno para desempeñarse como subprocuradora del Banco de México y en su caso ser designada como tal y que acepta los derechos y obligaciones inherentes a dicho cargo. Dice muy claramente que nunca ha sido condenada por delito intencional alguno o no ha sido inhabilitada para desempeñar el empleo, cargo o comisión en el servicio público, que a lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado distintos cargos de alto nivel decisorio, que a la fecha no cuenta con ninguna relación laboral que impida o pueda implicar un conflicto en el desempeño del cargo al que se le postula, que actualmente no desempeña ningún cargo de elección popular. Siempre he desempeñado sus actividades con honradez y transparencia. Y quiero enfocarme al punto último, al punto 5. Siempre se ha desempeñado con honradez y transparencia. Creo que hoy lo que más urge en este país es que todos los servidores públicos de este país, de los 3 órdenes de gobierno, en todos los niveles, se desempeñen con honradez y con transparencia. Eso es lo que está pidiendo a gritos los ciudadanos de México, que hayan servidores públicos ejemplares y que hagan las cosas con honradez y transparencia. Yo sí le pediría que en caso de ratificarse por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se condujera con honradez y con transparencia, siempre viendo por el bien y prosperidad de la nación. Y quisiera, al igual que mis compañeros, hacerle una pregunta. Compañero senador, se ha agotado su tiempo. Vamos a concluir. Concluyo, diputado. Como usted bien sabe, hay una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde posiblemente se pudiese dar que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, saliera del Tratado de Libre Comercio. Eso traería conflictos económicos muy fuertes aquí en México, sobre todo por la inflación y sobre todo por el tema de las diferentes, la cotización del peso dólar. Usted como su procuradora, como su gobernadora del Banco de México, ¿qué haría usted para controlar la inflación y también en su caso para tratar de aminorar el tema de la inflación aquí en México, porque esto va a ser vital? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, compañero senador. Continuando con el formato que norma la presente reunión, pasaremos a las respuestas de la ciudadana Irene Espinosa Cantellano, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, gracias por todas sus intervenciones y sus comentarios. Trataré de agrupar, porque hay varias preguntas que se podrían agrupar las respuestas y ser breve y concreta. En cuanto a los instrumentos con los que cuenta el Banco de México para cumplir con su mandato, realmente es una institución que tiene un andamiaje jurídico muy sólido, en donde cuenta pues con el instrumento de la regulación monetaria para poder cumplir con su mandato, también con la política cambiaria y por supuesto con el establecimiento de las políticas de tasas de interés, y esta combinación de herramientas son sumamente potentes para poder dar respuesta a ello. Un segundo tema que se repitió fue el tema del mandato dual. Sin duda ha sido muy discutido y muy explicado, y de alguna manera se ha presentado evidencia de que si bien hay bancos centrales en diferentes partes del mundo que sí tienen un mandato dual, mientras que en el caso del Banco de México se centra en el control del poder adquisitivo de la moneda,
también ha sido muy claro y existe evidencia de estudios de que la mejor manera en que el Banco Central puede contribuir al crecimiento económico es a través de la estabilidad de precios. Es la manera más efectiva para poderlo hacer, es una manera clara, transparente y que genera una rendición de cuentas muy clara para poder evaluar el desempeño como Banco Central en su mandato. No obstante ello, creo que siempre es un tema que se puede volver a meditar, a repensar, y es un tema que se puede discutir. Sin embargo, ha sido ya discutido y hay varios estudios al respecto. Con relación a la independencia del Banco de México, y también quisiera relacionarlo con lo que se mencionaba de la coyuntura electoral, como lo mencionaba, el andamiaje jurídico que tiene el Banco de México le da un sistema de gobierno que asegura esa independencia y que justamente desde el mandato constitucional y desde el mandato de ley permitirá, y no solamente permite, obliga al banco a tomar las decisiones independientemente de la coyuntura política y social que se presente dentro del país, y especialmente justamente el contar con una junta de gobierno en donde se toman las decisiones de manera colegiada, en donde hay diversos puntos de vista, se puede alvear ahí pues una discusión sustantiva, pero que sobre todo busca preservar la independencia y la autonomía del Banco de México. Es cierto, en realidad el mundo y en general la economía enfrenta retos muy importantes. Por un lado, pues tenemos la integración prácticamente global de todo el sistema financiero, y por supuesto que es importante el poder tomar en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy estamos viendo noticias nuevas respecto a cuál es la situación y las perspectivas de crecimiento del mundo. Pareciera que la crisis del 2008 y 2009 está empezando a quedar atrás y las economías del mundo están empezando a crecer, lo cual sin duda es una buena noticia para todos. Sin embargo, los bancos centrales sí enfrentan nuevos retos en términos de el desarrollo del sistema financiero, en términos de la interconectividad que existe entre los diferentes sistemas, de la ciberseguridad, del desarrollo de nuevos sistemas financieros paralelos basados en las tecnologías de la información, lo que se llama pues el mercado de diversos mecanismos de intercambio como lo que se llaman las criptomonedas. Entonces, sin duda estamos ante un escenario de incertidumbre por un lado, pero por otro lado también de un desarrollo muy importante en términos de los sistemas financieros. Por supuesto, en el caso de México, el tema de la inclusión financiera es un tema sumamente importante, es una agenda pendiente. Existen muchos esfuerzos por parte del Banco de México para poder generar una mayor inclusión financiera, y tenemos también, yo creo, hoy una oportunidad a través de la implementación, sobre todo de la reforma en telecomunicaciones, que permitiría avanzar mucho más a través de tecnologías en la bancarización y en la inclusión de la población al sistema financiero formal. Por otro lado, bueno, los temas externos, las variables de la relación con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, la reforma fiscal, creo que todavía no queda muy claro si todo esto son variables que necesariamente solamente generan desventajas para nuestro país o para nuestra economía. Existen también algunas analistas que ya adelantan que de hecho la reforma fiscal de Estados Unidos podría generar un mayor crecimiento que jale a la economía mexicana, y por lo tanto pues podríamos estar pensando en un proceso en donde se empiece a reactivar un poco más el crecimiento de la economía. En cuanto a la inflación, sí se encuentra en niveles más altos de los deseables, sin embargo también se está viendo que la perspectiva para esta es que esta disminuya. Es decir, hoy ya no existe. Agotado su tiempo, la invitamos a concluir. Sí, gracias.
Hoy ya no existen factores como los existieron el año pasado, choques externos que pueden generar un impacto en la inflación, y sin embargo sí hay algunas otras variables que nos podrían hacer pensar que, como lo mencionan ya analistas, que esto podría ir convergiendo a finales de este año y sobre todo en el 2019 a la meta de inflación del Banco de México. Y agradezco mucho este espacio. Sería para mí pues un honor, como mencionaba, ser la primera mujer, con todo mi compromiso, y no tengan duda ni de la honradez y transparencia con la que me he desempeñado, ni tampoco con la que tengo el compromiso y la dedicación para mis próximas funciones. Muchísimas gracias. Senador, ¿me permitiría, le daría unos segundos más para que me conteste sus tres favoritas? Claro, sí. Sin duda, ya lo mencionaba la diputada Soto, Janet Yellen, como la primera mujer que fue presidenta de la Reserva Federal. Un segundo economista que siempre he admirado es Douglas North, por su contribución al tema del institucionalismo y los derechos de propiedad. Y el tercero es Arnold Harberger, por haber sido el iniciador de una disciplina en la que yo me metí mucho, que es el tema de la evaluación socioeconómica de los proyectos. Muchas gracias por sus respuestas. Pregunto a la comisión si hay más legisladores que deseen hacer uso de la palabra. El senador Benjamín Robles. Muchas gracias. Me sumo a la felicitación, maestra Espinosa, por su designación, éxito en este proceso de aprobación, hoy a cargo de la Comisión Permanente. Voy al punto. En el 2018, maestra, para muchos se antoja difícil, muy difícil para nuestro país. Vemos que la pobreza, que la marginación se agravan a pesar de los cuantiosos recursos que han sido destinados precisamente para combatirlas. El crecimiento económico para muchos de nosotros sigue siendo insuficiente, la competitividad del país es endeble, incluso ante cualquier tuit. Y la globalización económica por sí sola, maestra, no está resolviendo las enormes brechas de productividad entre nuestras empresas y la de nuestros principales socios en el mundo, y tampoco, hay que reconocerlo, hemos logrado democratizar los beneficios del comercio. Adicionalmente a esto, en el 2017 presenciamos la mayor inflación en los últimos 18 años y el tipo de cambio del peso frente al dólar ha mostrado fluctuaciones importantes, manteniéndose desafortunadamente en niveles elevados. En dicho comportamiento, maestra, han influido sin duda factores de naturaleza interna como externa. Ahí están las expectativas en torno a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, la reforma fiscal en ese país, la percepción de una actitud más cautelosa del Banco de México y la evolución del apetito por el riesgo en los mercados financieros internacionales. En virtud, maestra, de esta estrecha relación que se desprende de lo que he comentado entre la economía mexicana y la economía estadounidense, también el grado de apertura de nuestro país a los flujos del exterior y sin duda el entorno de incertidumbre que enfrentamos, yo le quiero preguntar para conocer quién llega y con qué pensamiento a nuestro Banco Central, cómo debiese ser entonces la política monetaria en el inicio de este año tan complejo. ¿Qué podemos esperar a lo largo de todo este 2018, insisto, muy complejo que está arrancando? ¿Qué podemos esperar? Y desde la perspectiva de la política monetaria, ¿en qué instrumentos anclamos y potenciamos la competitividad de este país? Y concluyo haciendo votos porque efectivamente sí se vuelva a repensar lo que yo he planteado desde hace 5 años, que el Banco Central Mexicano debe asumir la función dual que le permita mejorar las condiciones de la economía de nuestro país. Muchísimas gracias, es cuanto. Gracias, senador. Estamos en la segunda ronda de intervenciones.
vuelvo a preguntar si hay algún otro legislador o legisladora que desea hacer uso de la palabra. Si no es así, damos por concluido esta primera etapa y agradecemos a la ciudadana Irene Espinosa Castellano su participación y le pido en comisión de cortesía a la diputada Citlali Ceja, al senador Daniel Ávila y a la diputada... perdón, ¿verdad? Tiene una disculpa. Muchas Tiene gracias. la palabra por 3 minutos, maestra. Gracias, senador. Gracias por sus comentarios, pregunta. Sí, sin duda, el ambiente y el entorno que impera en este 2018 es un entorno que obliga a estar vigilantes sobre las condiciones globales, sobre las condiciones bilaterales y trilaterales. Creo que el punto es que la política monetaria debe de estar siempre ligada y vigilante a la evolución prácticamente en tiempo real de las variables como se van moviendo. Si tenemos que estar pensando claramente en cuáles son los diferentes escenarios, creo que una palabra que podría resumir cuál debería de ser es la palabra prudencia. En política monetaria es muy importante no adelantarse ni tampoco atrasarse. Creo que, como lo mencionaba, el Banco de México tiene instrumentos muy poderosos para poder hacer frente a los choques tanto internos como externos. Y eso lo ha demostrado la economía. Prácticamente el año pasado tuvimos episodios de una enorme volatilidad, de muchos choques externos, y la economía mostró una enorme resiliencia a la volatilidad temporal que hubo en el tipo de cambio, es decir, en el mercado cambiario se cuenta con los mecanismos para poder ajustar esos movimientos de corto plazo y que no necesariamente implican cambios de largo plazo. Por otro lado, también el tema de la consolidación fiscal y el estricto manejo de la política fiscal es un marco muy importante en donde las políticas del Banco de México, si bien la parte fiscal está a cargo del Ejecutivo Federal, son un marco fundamental para poder hacer frente y para tener políticas monetarias efectivas. Entonces, creo que el 2017 fue un muy buen ejemplo de cómo la coordinación de diferentes políticas, el tomar en cuenta los diferentes instrumentos y no solamente los que tiene el banco, han sido la fortaleza macroeconómica del país y la fortaleza para poder pasar todos esos embates temporales, y que hoy en día tenemos indicadores como es los diferenciales de tasas de los bonos de largo plazo. Realmente no existe, o sea, es muy reducida ese diferencial de tasas respecto de las tasas de Estados Unidos. Entonces, creo que es muy importante el estar vigilantes, pero también el saber cuáles son estos efectos de corto plazo y cuáles son efectos estructurales que pudieran poner en riesgo a la estabilidad económica del país. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. No habiendo más